Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo webinar de Xecon y T2O Media, SEO Reporting. Soy Javier Pérez, director de Xecon, y bueno, pues esta tarde vamos a estar con Ángel Casquero y con José María Cid-Quede para ver este tema. José María Cid-Quede es SEO Link Builder y SMO de T2O Media y es tutor de SEO en Xecon, y Ángel Casquero es nuestro tutor de SEM en Xecon y es Account Manager en T2O Media. Este webinar, pues sobre todo a finales de año, surge porque hemos hecho un poco recapitulación del año pasado, ¿no? Para todo esto, pues bueno, algunos hemos hecho campañas de SEM, también hemos hecho trabajo de SEO, y la verdad es que a la hora de reportar o bien a nuestros jefes o a nuestros accionistas, a nuestro departamento, los resultados, pues bueno, en estos temas a veces nos resulta un poco complicado. Y sobre todo unir lo que es todo el trabajo que hemos hecho con la inversión que hemos hecho y luego con el retorno que estamos obteniendo. Entonces aquí es donde digamos que este tema pues queríamos tratarlo, no en profundidad porque estos son sesiones cortas, pero sí con profesionalidad, ¿no? Y para eso pues bueno, pues contamos en esta ocasión, y en el tema de SEM y de SEO en Xecon pues siempre contamos con los mejores, pues bueno, en este caso en España y en otros países es T2O Media. Aquí estáis viendo una diapositiva en la que le damos la enhorabuena a T2O Media. Bueno, pues es que han cumplido ya 10 años y por algo, pues bueno, llevan más de 8 años pues siendo los ganadores de todas estas ediciones de premios de captación de tráfico, mejor empresa de captación de tráfico de España, alternándose con Google, o sea, un poco para mí los número uno. Y bueno, pues queríamos darles la enhorabuena. Aquí tenéis un artículo que han publicado en su newsletter comentando el aniversario, y bueno, pues si tenéis curiosidad, fíjate que yo trabajaba con ellos desde hace ya 3 años con T2O Media y no sabía, bueno, sé que T2O Media es de Time to Optimize, ¿no? Es tiempo de optimizar, pero el origen real de la T y de la O, del T2O, pues es otro. Entonces nada, si queréis saberlo, pues ahí tenéis el artículo, lo leéis y ya está. Si queréis os puedo copiar luego ahí en el chat lo que es este vínculo. Y nada, lo que vamos a ver hoy, pues bueno, va a ser esta pequeña introducción que la voy a terminar rápidamente, y luego vamos a ver el tema de SEO, reporting, luego con Ángel Casquero el tema de SEM, y el turno de preguntas y respuestas mejor vamos a hacer primero las preguntas de SEO cuando termine José María y luego las de SEM con Ángel, y si queda algo por ahí pues ya lo vemos al final. Entonces, pues sin más, empezamos ya. Las dos preguntas que hacíamos al registraros en este webinar, pues eran a ver qué tipo de herramientas utilizáis para hacer el reporting de SEM y de SEO. Aquí tenéis los resultados. No hay mucha gente que ha contestado, más o menos el 25% solo. El resto, pues bueno, no sabemos si es que no utilizan o simplemente que no han contestado. Y de los que han contestado, pues bueno, la mayoría ya veis que utiliza herramientas de Google, Google AdWords y Google Analytics. Evidentemente, como casi todo el mundo hace campañas a través de AdWords, pues es lo que se utiliza, ¿no? Y luego ya como herramientas, digamos, propietarias de empresas, pues tenemos SEMrush y SEM. Todos estos resultados de SEM los vamos a ver luego con Ángel, por si quiere comentar algo. SENU, por ejemplo, yo no conozco. El WPO tampoco sé exactamente a qué se refiere. Y el resto ya veis que son herramientas de Google y el SEMrush. Luego, en cuanto a SEO, pues bueno, por supuesto Google Analytics es la que utiliza casi todo el mundo. Y luego el Webmaster Tools, también SEMrush, que luego veremos para qué se puede utilizar, y el Majestic SEO, el SEO Quake, y luego ya, pues bueno, a nivel muy bajo, pues hay otras herramientas que se utilizan, que podéis ver aquí en esta diapositiva. También las diapositivas luego las pondremos en SlideShare y os las podréis bajar. Y bueno, pues sin más, vamos a ver si han desaparecido los ruidos. José María, te voy a abrir el micrófono. José María ahora nos dice dónde está y tiene una temperatura bastante diferente a la que tenemos aquí en España. Así que nada, danos un poco de envidia y
y cuéntanos un poco quién eres, dónde estás y también si quieres las condiciones, porque no tiene aire acondicionado. Y bueno, pues sin más yo creo que empezamos ya contigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues nada, yo estoy ahora mismo en Sao Paulo y con 32 grados y en la oficina sin aire acondicionado, con lo cual es bastante delicado el asunto. Pero vamos, por un problema eléctrico y tal, y esperemos que se solucione pronto. Y nada, vamos a ver entonces qué es lo que hemos preparado aquí para ver todo el tema del reporting SEO, y lo hemos dividido, pues sobre todo partiendo de la definición como tal de lo que es el reporting, que se diferencia de lo que sería la planificación, en que es un poco la evaluación de las acciones que ya hemos hecho, digamos, a posteriori. Con lo cual no se trabajan herramientas tanto de análisis on-site como ya se han visto en otros webinars, sino más de cuáles son los resultados de esas acciones. Al final, lo que estamos tratando es información, y es una información que es a nivel de seguimiento. En base a eso vamos creando un documento que llamamos informe, report, como queramos mejor, y tiene tres objetivos, tres funciones básicas. La primera es analizar, en base a unos KPIs, a unos indicadores que se supone que han sido fijados en una estrategia a la hora de comenzar un proyecto, un desarrollo para la optimización SEO, evaluar si esas acciones se han cumplido los valores esperados de esos indicadores y cuáles no, y en base a eso planificar las nuevas estrategias o la adaptación o abandonar ciertas acciones y emprender otras nuevas. Entonces es algo que tiene que ser evolutivo, tiene que ser siempre continuo a la hora de estar optimizando un sitio para buscadores, para poder saber si el trabajo, recursos e inversión que estamos haciendo en esa optimización es adecuado o no. Entonces, esos objetivos los podemos resumir en tres muy, digamos, generales, que es saber en qué punto estamos ahora mismo, saber cómo lo hemos hecho y cómo lo vamos a hacer en el futuro, en base a esos dos anteriores. Después, ya entrando más en detalle, podemos verificar los niveles de afectación de posibles cambios de algoritmo, identificar oportunidades de los usuarios que llegan al sitio web y ver cómo pueden convertir mejor, obtener insights y tendencias de búsqueda de los usuarios a lo largo del tiempo, se van modificando por determinadas cuestiones, y saber detectarlas y poder adaptar nuestra estrategia a esas nuevas tendencias de búsqueda es fundamental para poder tener un buen retorno. Y ya como un punto así más paralelo, obtener información interna durante ese análisis y ese reporting, que tal vez nos pueda ser útil para acciones no tanto a nivel SEO, pero sí para nuestra organización interna, cuando tenemos que hacer un reporting a un tercero, que detectamos ciertas oportunidades, a lo mejor simplemente de crecimiento del sitio, que los desarrolladores deberían ir en cierta dirección. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos este reporting? Bueno, pues como decía, tendremos que establecer al iniciar un proyecto SEO, un proyecto de optimización SEO, determinados KPIs, determinados indicadores que nos permitan saber el grado de eficacia de nuestra estrategia. Entonces, algunos de estos indicadores, ¿cuáles pueden ser? Pues por una parte la posición promedio, las keywords que se están posicionando, eso está en rojo porque lo vamos a comentar ahora, el volumen de páginas indexadas, dependiendo de los sitios, puede ser más interesante tener un menor número de páginas indexadas, que son las más relevantes y las que más convierten, que tener páginas con el aviso legal o la política de privacidad, que tampoco van a aportar mucho a un usuario. Los CTRs, el tráfico ya desde Analytics o la herramienta que sea de analítica web,
que llega desde los buscadores, los enlaces entrantes, después ya con otras herramientas como SEOmoz o Ahrefs, pues la autoridad, tanto de dominio y páginas, es decir, KPIs, hay muchos, incluso nos podríamos meter a KPIs de carácter social, pues cómo son compartidos y consumidos los contenidos, y a partir de ahí ir desarrollando las diferentes líneas de un proyecto SEO a nivel del inbuilding, a nivel de optimización del sitio web y también de generación de contenido. Entonces, estos KPIs es tal vez una de las áreas más importantes a la hora de definir una estrategia de optimización SEO, para después poder ir modificando esta estrategia en cada uno de los reportings que vayamos generando. Como decía, del KPI de keywords posicionadas, ahora mismo pues estamos en torno al 80% de que Google ya nos proporciona a través de Google Analytics cuál es la keyword por la que entra un usuario. ¿Por qué? Porque un usuario normalmente está ya logado en Gmail o en otra herramienta de Google y con ello lo que implica es que aunque busque y haga clic en nuestro sitio, nos va a aparecer como tráfico not provided, con lo cual estamos bastante a ciegas. Una variación de lo que se está haciendo hasta ahora para identificar esas keywords es, en vez de fijarnos en el informe de analítica que determina estas keywords y donde vemos que a lo mejor el 80%, el 90% es not provided, con lo cual las keywords que sí que tenemos referencia tampoco nos van a ser muy significativas, aunque extrapolemos. Hay una estrategia que es el trabajo de landing page. Entonces, trabajando las landings, en función de, pues, evidentemente, las directrices SEO, incluso web semántica, y asociándolas cada una a unas keywords determinadas, que a su vez tienen que estar relacionadas con los objetivos que tiene el negocio, ya sea de conversión, de generación de leads, y a partir de esto ver cómo estas landings van variando en los buscadores. Eso sí que lo podemos hacer con las herramientas de tracking de posicionamiento y con incluso Google Analytics y con Webmaster Tools. Con Webmaster Tools también podremos analizar el CTR, es decir, cuántos usuarios de los que ven el resultado en Google acaban haciendo clic, y podemos un poco, mientras sea posible, contrastarlo con el análisis de tráfico por keywords que nos da Analytics para ver cuál es el nivel de correlación que existe. Pero vamos, la tendencia va a tener que ser esa de trabajar las landings para poder identificar qué keywords están mejor posicionadas. A su vez es algo más natural, debido a que una página puede estar relacionada con diferentes keywords y no simplemente con una, como se venía machacando mucho una keyword determinada en años anteriores. De ahí todos los cambios de Google, todas las modificaciones de algoritmo que han provocado pues que se van cambiando estas estrategias. Entonces, al final, sobre todo si es un sitio de e-commerce, tenemos que ver cuál es la conversión de todas estas acciones y ver si hay alguna caída de este tráfico en los pasos intermedios. ¿Vale? En la parte de SEO, pues lo he dicho, tenemos un montón de KPIs, tenemos estrategias para solucionar esta problemática del tráfico not provided, pero nunca nos olvidemos de que tenemos que hacer un reporting pensado en que es un negocio o enfocado en los objetivos que tenga nuestro sitio web. Entonces, no nos olvidemos de las conversiones, ya sean compras, ya sean leads, ya sean objetivos, que puede ser simplemente rellenar un formulario o llegar a consumir X contenidos a lo largo de X tiempo. Ver el porcentaje de conversión o de cumplimiento de objetivos, el valor total, esto sobre todo cuando hay una inversión y cuando hay una compra en el sitio web, tenemos que ver cuál es el valor de esa conversión
cuál es el coste y cuál es el beneficio, porque eso nos va a determinar, por una parte, la rentabilidad de la estrategia y, por otra, la posibilidad de ejecutar otras estrategias o de ir balanceando, pues como veremos a continuación, entre SEO para determinadas keywords, según lo que nos resulte más rentable. Vale, entonces, en teoría, la inversión en SEO, en proyectos SEO y en proyectos SEM, pues suele tener esta tendencia si se realiza correctamente y dependiendo mucho del sector. Hay sectores en donde es inviable bajar una inversión SEM porque es muy competido y tenemos que estar invirtiendo en los dos para poder estar ahí. En la parte de SEM lo explicará perfectamente el Ángel Casquero, pero vamos, podemos verlo así para cuando sobre todo tenemos unos presupuestos no muy amplios, que son ajustados, poder tener la información necesaria para poder balancear la inversión en cada una de las estrategias. Vale. Además de tener todos esos datos, hemos de compararlos. Hemos de comparar cuál es el posicionamiento, por ejemplo, de mi competencia. Estoy por encima, estoy por debajo, me estará robando tráfico. No robando, sino captando tráfico que podría venir a mí. O estoy en una posición mejor, o a lo mejor estoy en una posición mejor, pero su resultado es más relevante y no están entrando tantas visitas como yo me esperaría con esa posición. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un informe y ver, sobre todo a nivel global, a lo largo del tiempo, cómo va variando mi posición, cómo va variando mi tráfico y mis conversiones, mi retorno de todo eso. De ahí que también hay que compararlo en el tiempo, es decir, de forma histórica, tanto, por ejemplo, si hacemos un reporting mensual respecto al mes anterior y también desde que empezamos nuestro proyecto, nuestra estrategia SEO, para poder saber si realmente estamos avanzando o estamos en el punto inicial y ya hemos invertido una cierta cantidad de dinero y no hemos visto unos resultados muy significativos. Esta evolución también nos va a permitir ver la estacionalidad por ejemplo, de compra o de consumo de contenidos, que a lo mejor en el primer periodo, sea pues un año, 3 meses, lo que sea, no lo identificamos tanto, pero después a la hora de redefinir la estrategia, por ejemplo en el año 2, nos va a permitir saber que pues, en julio o agosto no hay tanto tráfico, o al revés, que resulta que es un sitio que promociona pues un hotel en la playa y es donde hay el pico de visitas. Entonces, este tipo de información es muy valiosa para después poder tener un retorno interesante. Después también hemos de ver, especialmente en estos últimos años que está cambiando con bastante frecuencia el algoritmo de Google, y digo Google porque es el buscador dominante, ver cómo afectan a nuestro sitio. Entonces, intentar hacer un reporting de forma puntual para ver si hubo una caída de tráfico y en ese caso poder actuar con cierta celeridad antes de que nos demos cuenta demasiado tarde. Y después también, si nuestro sitio, por ejemplo, se cambia de dominio o lanzamos un nuevo sitio, un micrositio dentro del mismo dominio, es decir, cambios de cierta entidad que podamos hacer en el sitio web o, por ejemplo, simplemente lanzar un blog, ver cómo eso está afectando a nuestro posicionamiento y a nuestro tráfico. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Pues un poco relacionado con lo anterior, tendríamos por una parte unos informes periódicos, que es lo que nos permite ver la evolución, ver si la estrategia es correcta, si debemos adaptarla o si por el contrario tenemos que redefinir pues casi desde cero y incluso plantearnos un nuevo sitio. Esto nos va a permitir ver si vamos por el buen camino. Y después puntualmente, cuando hay un hecho que pueda influir sobre esta planificación inicial, donde hemos establecido determinados KPIs, determinadas acciones, lo hemos planificado en el tiempo, y por un cambio de algoritmo, por un crecimiento del sitio, un cambio de dominio, necesitamos ver si se sigue adaptando esa estrategia y
la podemos continuar o bien debemos modificarla. Respecto a las herramientas con las que debemos trabajar, bueno, podemos trabajar con múltiples herramientas, de hecho habéis mencionado multitud de ellas en las preguntas, pero muchas de ellas sí que es cierto que eran más a nivel de planificación. Aquí estamos hablando de un reporting orientado a evaluar la calidad y el retorno que está ofreciendo nuestra estrategia SEO para el sitio web. Entonces, las fundamentales básicas y que serían el ABC son, por una parte, Excel, Google Analytics o la herramienta de analítica web que corresponde, puede ser Omnitor, puede ser Nielsen, la que tengamos. Analytics es la más extendida. Y por otro, Webmaster Tools. Webmaster Tools es otra herramienta de Google, como sabéis, que una vez implementado Analytics, simplemente es darla de alta en el portal correspondiente de la herramienta y ya podemos tener información sobre CTRs, información sobre posibles páginas que estén dando error, que eso nos va a penalizar para nuestro posicionamiento, sobre meta descriptions o metadatos que están duplicados y con esto no optimizados. Entonces es muy importante ir revisando de vez en cuando la información que ofrece Webmaster Tools, y también nos va a avisar cuando hay un problema con nuestro sitio, bien sea de que hay un pico de enlaces entrantes que a lo mejor hemos generado nosotros por una mala estrategia o por una acción no adecuada, o que se ha generado de forma anónima, digamos, que nosotros no la hemos provocado, pero que sí que nos está afectando y que debemos tener en cuenta y tomar medidas. Entonces, estas dos de Google son las que nos van a permitir saber la evolución, y Excel, digamos, que nos va a permitir reunir todos los datos de estas herramientas y tratarlos como nosotros deseemos, a nivel de ofrecer un reporting, bien sea interno o bien sea un tercero, en un documento determinado y tener ese histórico. Después, más particulares, digamos, podemos tener herramientas de tracking de posicionamiento. Estas hay varias, está Raven, está Runtracker, está Traffic Travis. Esta no es muy conocida, pero sí que os invito a que le echéis un vistazo. Creo que son hasta 5 proyectos, es gratuita, y a partir de ahí la licencia no es muy cara, no es como un Runtracker o un Sistrix. Y eso, Advanced Web Ranking y Sistrix, que a su vez, estos además de lo que es el tracking de posicionamiento, tienen otras herramientas que también, por ejemplo, nos permiten analizar un poco el SEO on-site y este tipo de aspectos que también es importante. Runtracker, comentar que simplemente es una aplicación de una suite que se llama SEO Power Suite. Por si queréis buscarlo, hay una demo, creo que dura 30 días y bueno, al menos para testarlo y tal, os puede servir. Después tenemos otras más específicas. También tenemos modalidad gratuita limitada y después las licencias de pago. La izquierda de todo es el logo de SEO Moz, que ahora es moz.com, y tiene la herramienta Open Site Explorer, y esta nos va a permitir aquellos KPIs que veíamos de backlinks, de autoridad del dominio, autoridad de las páginas. Majestic SEO es otra también similar, nos permite ver backlinks, nos permite incluso ver qué otros dominios, qué otras páginas están alojadas dentro de nuestro servidor web, sobre todo en el caso de que sea un sitio pues que está en un hosting que comparte sitio, o sea, ese hosting comparte diferentes sitios web y en determinadas ocasiones puede ser perjudicial. Es raro, pero bueno, siempre es importante tenerlo en cuenta. Hrefs también nos permite obtener bastante información sobre nuestro sitio a nivel de backlinks, a nivel de autoridad, dominio. Cada uno, digamos, que tiene una forma de calcularlo, pero lo ideal es que veáis la que mejor se ajusta
a los datos que tenéis que reportar, a los que realmente son significativos, e ir utilizando siempre la misma. Y por último, SEO Tools no es una herramienta en sí, sino que es como un plugin para Excel, y que a través de ciertas fórmulas que incluye en una nueva pestaña que se agrega cuando la instalamos, pues podemos aprovechar para conocer pues como el PageRank, los enlaces entrantes. También podemos trabajar con analítica, podemos incluso ver IPs, es decir, nos permite unas funciones adicionales que en la herramienta con la herramienta de ofimática de siempre podemos trabajar directamente, y teniendo en cuenta que estamos incorporando también otros datos de las fuentes como Analytics o Webmaster Tools. Vale. Y ya por último, solamente comentar que sí que sobre modelos de reporting SEO, a diferencia de los reportings de incluso en analítica, no hay tanta literatura. En este link os indico una presentación de Iñaki Huerta que es bastante buena, y en la que incluso explica cómo a nivel de código se puede, incluso ya desde Analytics, conocer CTRs y posiciones promedio de una landing determinada. Tiene otra que veréis que está relacionada, que está vinculada desde esta misma presentación, sobre ese trabajo que decíamos del tráfico non provided. ¿Vale? Y después otras referencias serían los dashboards para Analytics, que un dashboard es un cuadro de mando que nos permite tener en una sola pantalla todo lo que puede ser relevante para un sitio web a nivel SEO. Entonces aquí os dejo uno que es bastante interesante. Entonces, simplemente clicando en el enlace os va a preguntar en qué perfil de Analytics se quiere instalar, y a partir de ahí extraerá todos los datos y os mostrará un cuadro de mando bastante significativo. Y después tenemos también en Analytics los informes personalizados que se van a agregar también en la parte superior, donde tenemos pues análisis de tráfico orgánico, el tráfico por landing page, el impacto de este not provided, qué nivel de tráfico no conocemos la keyword. Tenemos también un informe personalizado para conocer con qué keyword se llega al sitio, y las landings con más tráfico orgánico. Esto, digamos, que son como los informes que por defecto trae Analytics, pero adaptados a nuestro interés, que es pues analizar la estrategia SEO. Pues un poco la visión general sería esta. No sé si tenéis preguntas, lo que vosotros deseéis consultar. Gracias, José María. Nada, decían por ahí que se te iba y venía la voz. Sobre todo es comparado con la mía, yo creo, porque yo no sé, pero mis auriculares de chino van de maravilla. Y bueno, también a veces se me va, perdón. Pero bueno, decían eso, como que te oían un poco lejos. Vale, si es necesario repetir algo, pues... Vale, eso. Si queréis que repita algo que no hayáis entendido, pues bueno, decirlo. Había una pregunta previa que habían hecho al registrarse, que era cómo utilizar el Google Analytics para destacar las mediciones que a ti te interese destacar. No sé pues si esto tiene una respuesta sencilla. Sí, sería a través de forma, digamos, más directa, sería a través de estos dashboards y de estos informes personalizados, en donde podemos digamos, automatizar pues quiero ver el tráfico orgánico que viene de Google, que llega a esta página en el periodo de tiempo que yo quiera. Eso con un clic, o sea, una vez que preparemos el informe, con un clic lo vemos siempre que tengamos que hacer un reporting. Incluso lo podemos descargar en un Excel y trabajarlo nosotros ya de forma más
analítica. Estarían también los dashboards, que sería simplemente entrando en Analytics, vemos ya en una pantalla cómo está pues, la situación, y eso nos lo permite también sacar en un PDF si queremos hacer un informe rápido para entregar en soporte papel. Y después, en un tercer nivel, digamos, estaría esto que incluye la presentación de Iñaki Huerta, que sería ya personalizar el código de Google Analytics, ese código de seguimiento que incluimos cuando queremos empezar a hacer el rastreo de nuestra página para la herramienta de analítica web, de forma que nos permita encontrar o extraer otros datos adicionales a lo que nos da por defecto Google. Entonces ahí veréis 2-3 ejemplos de cómo sería necesario modificar este código y optimizar el nivel de información que obtenemos. Ok, una preguntita que hacen sencilla. El SEO Tools para Excel, dices que existe para Mac. Pues no lo sé ahora mismo, pero sí que existe para Mac. Tengo compañeros que sí que lo están utilizando y es SEO Tools, puedo dejar el enlace si queréis. SEO Tools de Niels N-I-E-L-S Bosma, B-O-S-M-A. Sí. Entonces, nada, es un archivo muy pequeñito, se instala y ya veréis que da unas funciones avanzadas y muy rápidas a la hora de trabajar con datos SEO. Sí, lo miraba también Máximo Clementi y vamos, que sí que lo había visto para Mac. Pues nada, muchas gracias. Luego una pregunta un poco genérica, pero bueno, como has comentado sobre el tema del link building, Sí. que comentan que, bueno, además tú eres experto, ¿no?, en tema link building, y dicen como que es algo que ya no existe, ¿no?, que ahora lo llaman marketing de contenidos. ¿Crees realmente que no existe o es solo, digamos, un poco palabras? Bien, creo que lo importante no es el nombre, ¿no? Es pues, saber de qué se trata. Link building se sigue utilizando para marketing de contenidos, se sigue utilizando para brand building, es decir, es conseguir crear referencias externas sobre nuestro sitio mediante acciones que podamos hacer a nivel online. Entonces, evidentemente el link building pasa por no solamente generar enlaces, sino por generar contenido, por analizar esos enlaces que estamos recibiendo. Es una cuestión de nomenclatura, pero vamos, la estrategia, lo importante es aplicar la estrategia correcta. Ok. Vale, no sé si me he dejado alguna pregunta por ahí. Creo que no. Bueno, si tenéis alguna pregunta más de tema de reporting SEO, pues si os parece la vemos después. Y nada, pues muchas gracias, José María. Voy a abrir a Ángel Casquero. Espera un segundito. Antes es que me habían levantado la mano. Sí, Miguel, un segundito. Vale. Te abro el micro a ver qué tal se oye. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Javier, mira, es una pregunta a nivel de herramientas de controlar un poquito datos. He comprobado que el SEO Quake, la barra que viene de SEO Quake, trae unos datos sobre Alexa y varias cosas más. Entonces, los datos que da de Alexa y los datos de BullRank, que también da sobre Alexa, hay una diferencia más que importante últimamente en varias páginas que estoy mirando. No sé si él ha detectado lo mismo o no, o si es normal que haya esas diferencias. Yo, entre comillas, no lo veo normal porque supone que las dos herramientas se suministran de lo mismo, de Alexa. Y como dato así, hay una página que a nivel mundial está, según el Quake, el Alexa de Quake, la 313.000, y según el BullRank, el Alexa de BullRank está en la plaza 560.000 a nivel mundial, y a nivel de España una da 7.900 y la otra da 9.100. Entonces no sé, veo que son
una diferencia bastante amplia, o por lo menos la sensación que yo tengo. Sí, el problema de utilizar herramientas externas, digamos, o de terceros, para que trabajan sobre otras herramientas, es que si hay alguna modificación de la herramienta nativa, a lo mejor no se replica en esta, por ejemplo, en un SEOquake. Entonces, cuando existen este nivel de variaciones, siempre es interesante ir a la fuente y ver qué es lo que sucede, entrar en Alexa y ver cuál es la posición que la fuente original está dando. Por ejemplo, con SEOquake sucede también que en muchos casos nos dice que no está implementado Analytics. Y sí que está, ¿qué pasa? Que su forma de detectarlo es mediante, pues a lo mejor, la detección del código UA-los números, y está en un JavaScript externo. Entonces, sí que está, pero la herramienta no es perfecta y tenemos que tener eso siempre en cuenta cuando estamos trabajando con herramientas de terceros. Vale. Entonces, siempre que podamos ir a la fuente original, y más cuando tenemos esta diversidad de datos, pues es lo adecuado y lo correcto. Vale, nada. Te dan las gracias. Con esta pregunta pasamos ya al tema de Reporting SEM, y lo dicho, si os surge alguna cuestión, la vemos ya al final. Bueno, te voy a cerrar, José María, muchas gracias. Ok, un saludo. Y Ángel, pues nada, te abro el micrófono y te paso el mando. Bueno, lo primero que, vamos, después de la interesante aportación de mi compañero José María, sobre todo con la parte de Reporting SEO, aquí lo que sobre todo pretendo al final es que dentro de la parte de Reporting SEM, es decir, no tenemos tantas fuentes, no, por así decirlo, no tenemos tantas herramientas, pero sí es necesario que las pocas herramientas que tenemos, o los pocos elementos que tenemos, estén perfectamente ordenados y siempre seamos capaces al final de determinar qué es lo que queremos analizar, ¿vale? Cómo lo queremos analizar, y algo muy importante es presentar esa información de la mejor manera posible. Bueno, al final lo he estructurado en 3 partes: una pequeña introducción, una segunda, una extracción de datos, sobre todo para dejar claros algunos conceptos que en algunos casos no están tan claros, revisar las principales variables que podemos sacar en una herramienta como es AdWords, y por último, pues un ejemplo de esa presentación de datos, cómo se debe llevar a cabo. Y al final, cuando empezamos a gestionar una campaña, debemos tener en cuenta que tenemos muchísimos datos. Es decir, antes ha hablado mi compañero de todos los datos SEO que podemos recoger, pero aquí en la parte de SEM también hay muchísimos datos, hay muchísima información que es necesario agrupar. Vemos esto y es necesario al final, y algo muy importante es que debemos recoger datos, pero con un objetivo. Es decir, al final, a la hora de seleccionar un KPI y otro, debemos de tener en cuenta siempre qué objetivos tenemos con esa extracción de datos. Y por otro lado también seleccionar los datos y el periodo de análisis. Muchas veces cuando entramos en la parte de AdWords vemos muchísima información, vemos impresiones, vemos clics, vemos conversiones, pero muchas veces nos quedamos, por así decirlo, en ese mar de información sin saber muy bien qué analizar, pero sobre todo sin saber muy bien qué seleccionar, y lo que es peor, sin saber muy bien qué analizar. Pero lo que estaba comentando al final, dentro de esa parte introductoria, ¿vale? Es que siempre nos encontramos con esto. Es decir, muchísima información. Estamos hablando de Google, estamos hablando de CPLs, estamos hablando de CPVs, estamos hablando de impresiones, de CPAs. Al final hay muchísima, incluso, saturación de información. Por eso al final es muy importante, y es algo que siempre comentamos en los cursos y en la extracción de información para poder analizar, es algo básico, es determinar esos objetivos. Es decir, vale, voy a extraer información, pero ¿qué objetivos tengo? Y a partir de ahí ya seleccionar los datos, y algo también muy importante, seleccionar el periodo de análisis de esos datos. ¿Por qué? Porque al final, dentro de una campaña SEM, hay un elemento que es la estacionalidad, hay otro elemento que puede ser diferentes campañas, diferentes productos. Es decir, no es algo totalmente estático, es muy dinámico, y por eso al final tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer especial hincapié en el periodo de análisis que vamos a llevar a cabo. Teniendo en cuenta esa muy breve introducción, pero es importante tenerla en cuenta, debemos de empezar con esa extracción de datos. Es decir, hemos lanzado nuestras campañas, hemos creado todos los grupos, sus keywords, sus anuncios, hemos empezado a extraer datos.
¿vale? Pero ahora es el momento ya de extraer esos datos para empezar a analizarlos. Esta es una pequeña, esto es una presentación, un pantallazo de la herramienta de AdWords, y si os dais cuenta es principal y básico determinar por un lado lo que son datos de tráfico, ¿vale? De lo que son datos de retorno. Por un lado, datos de tráfico al final son las impresiones que están generando mis anuncios y mis keywords, cuántos clics están generando mis anuncios, esa relación, ese click-to rate entre la parte de clics con respecto a las impresiones, ese CPC medio, ese coste y esa posición medio. ¿Vale? Al final son 6 variables que al final determinan en un primer momento esos datos de tráfico y nos dan visibilidad sobre nuestra campaña. Al final está generando visibilidad, está generando volumen, está generando clics y en qué relación, ¿vale? Teniendo claros esos datos de tráfico, nos vamos a ir a los datos de retorno. ¿Qué son los datos de retorno? ¿Qué estamos generando con esa campaña? ¿Vale? Aquí siempre es muy recomendable habilitar la configuración de conversiones de Google AdWords, es decir, implementar ese píxel de conversión dentro del objetivo que nosotros tengamos dentro de nuestra página web, ya sea en la página de confirmación después de una compra o en la página de gracias después de rellenar un lead de información o cualquier otro elemento que nosotros determinamos como objetivo de conversión. Aquí nos vamos a encontrar con 2 tipos de conversiones. Una conversión, una por clic, cuando el usuario hace una búsqueda, hace un clic sobre nuestro anuncio y convierte, ¿vale? Y luego conversiones muchas por clic, cuando ese usuario ha hecho clic sobre ese anuncio, ha convertido y luego ha hecho otra conversión. ¿Vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Incluso en la parte de conversiones muchas por clic siempre se determinan como transacciones, ¿vale? Y luego al final son variables que tienen que ir acompañados a esos datos de retorno, como bien pueden ser el coste de cada una de esas conversiones, es decir, cuánto nos cuesta, cuánta inversión nos cuesta generar esa conversión, así como el porcentaje de conversiones, es decir, del monto total de clics que yo he generado, qué tanto por ciento se me convierte en una conversión, ¿vale? Al final, estas variables que aquí muestro, ahora entraré más en profundidad en muchas más que hay dentro de AdWords, son las básicas, es decir, las que nos vamos a encontrar y las que al final es necesario que tengáis en cuenta, y a partir de ahí ya podréis ir profundizando en las múltiples variables que al final os va a aportar AdWords, ¿vale? Dentro de esta herramienta podemos encontrar el apartado, sobre todo para incluir o para añadir muchas más variables, que es el apartado de columnas. Es decir, si vosotros, muchos de vosotros seguro que ya tenéis una cuenta de Google AdWords, y si no, os animo a que investiguéis. Por defecto os van a entrar esas variables que yo os he comentado, ¿vale? Pero sí podéis agregar muchas más variables. Una vez que damos a ese apartado de columnas, nos vamos a encontrar con la selección de métricas, ¿vale? Y al final de cada una de esas métricas nos vamos a encontrar muchísimas variables. Sobre todo en la parte de atributos, pues el tipo de campaña, las etiquetas, si hay una estrategia de puja habilitada para esa campaña, el rendimiento. Dentro del rendimiento nos vamos a referir a impresiones, a clics, a una inversión, a una posición promedio, ¿vale? En la parte de conversiones, lo que acabáis de ver, conversiones una por clic, varias por clic, es decir, os animo a entrar en cada una de esas variables. Incluso dentro de la parte de conversiones podemos determinar el revenue que nos están generando esas conversiones, y tenemos perfectamente habilitado el código de conversión dentro de AdWords. Detalles de la llamada, desde la implementación de Callmetrics y desde la implementación del Click to Call y otras herramientas que nos permiten habilitar la llamada al usuario, también podemos tener estadísticas con respecto a las llamadas. Valores de la competencia, sobre todo es teniendo en cuenta que no estamos solos en el entorno AdWords, sí es importante que determinemos cuántas impresiones estamos perdiendo por presupuesto, o cuántas impresiones estamos perdiendo por el ranking de nuestro anuncio, de nuestra keyword, ¿vale? Embudos de búsqueda para ver esos paths de conversión, y el rendimiento también nos puede dar muchísima información sobre cómo va a ir nuestra campaña, ¿vale? Son muchísimas variables, son muchísimos elementos
pues eso es necesario, lo que comentaba al principio, determinar muy bien qué objetivos quiero sacar, qué es lo que quiero analizar y a partir de ahí hacer hincapié en una u otra métrica y en una u otra apartado, ¿vale? Dentro de la extracción de datos, aquí os determino al final aquellos que son más importantes. Por un lado están, como os he comentado, los datos de tráfico, donde va a ser importante las impresiones, ver el volumen de clics, el CTR, CPC, ese CPM medio, que si tenemos habilitado las cuentas de display o la red de contenido, esa inversión, y luego dos variables muy importantes que nos pueden dar pistas sobre si estamos perdiendo oportunidades, es el tanto por ciento de impresiones perdidas por búsqueda de presupuesto, es decir, tenemos un presupuesto marcado de 200 y a lo mejor nos dice que el volumen de impresiones perdidas es del 80%, por así decirlo. Podemos seguir aumentando el presupuesto y si el resto de datos de retorno funcionan correctamente, podremos llegar a mejores resultados. Y por otro lado, el volumen de impresiones perdidas por búsqueda a nivel de ranking. ¿A qué me refiero? A que si a lo mejor estamos saliendo en una posición muy baja, el nivel de visibilidad va a ser menor, entonces a lo mejor es muy interesante poder aumentar esa posición promedio, intentar captar más tráfico y mejorar los resultados de nuestra campaña. Eso con respecto a los datos de tráfico. Si nos vamos a los datos de retorno, por lo que os comentaba, conversiones, tanto una por clic, más recomendada por la parte de lead, de conversión, de petición de información, o conversiones varias por clic. Si a lo mejor nosotros tenemos una página de e-commerce y queremos ver si cae un clic, cuántas conversiones nos genera. A lo mejor es un usuario que ha entrado a través de un anuncio, hablando por ejemplo de un retailer, nos ha comprado un teclado y nos ha comprado una pantalla de ordenador y también nos ha comprado la torre. Es decir, que al final con un único clic hemos conseguido 3 conversiones. Ver también el tanto por ciento de conversión, tanto de uno por clic como de varias por clic, es decir, cada cuántos clics genero yo una conversión o genero yo un objetivo, ¿vale? También ver el valor de conversiones totales, es algo muy interesante porque al final también nos va a dar una información que puede ser el valor medio, es decir, nosotros estamos generando un tráfico, estamos generando unas conversiones, pero esas conversiones, ¿cuánto me generan? Me generan mucho, el valor medio es alto con respecto al resto de medios, o incluso podemos compararlo con orgánico, con el resto de canales, ¿vale? Y al final son datos de retorno muy interesantes. Tenemos claros objetivos, os he hablado de muchísimas métricas, que yo, aunque me repita, os animo a que entréis dentro de esas partes de métricas y podáis habilitar incluso todas, ¿vale? Sobre todo para verlas. Y luego algo muy importante es la capacidad de determinar el periodo, y algo muy interesante es esa capacidad de poder comparar con un periodo que nosotros determinemos. Y siempre que se optimiza una campaña, se va viendo el rendimiento diario, ¿vale? Se puede ver también el rendimiento mensual, incluso anual, ¿vale? Pero también es muy importante que veamos el rendimiento de nuestra campaña en comparación con el mismo periodo del año anterior, incluso con el mes anterior, ¿vale? Al final son datos muy interesantes y que nos pueden al final dar pistas sobre si nuestra campaña está evolucionando positivamente, qué ratios están funcionando positivamente, qué ratios no están funcionando tan bien como nosotros quisiéramos, y a partir de ahí ya tomar decisiones de optimización que nos permitan seguir mejorando cada una de los objetivos que nosotros planteemos a priori con la configuración de una campaña SEO. ¿Vale? Esos datos los podemos ver dentro de la herramienta de AdWords, ¿vale? Podemos configurarlos, podemos compararlos, pero también podemos descargarlos en un documento Excel, como se hace habitualmente, y a partir de ahí ya trabajar, por así decirlo, en un entorno local con esos datos y poder trabajar con Excel pues haciendo macros, haciendo filtros, intentando trabajar de una manera, por así decirlo, mucho más local, y que a nosotros también nos permita hacerlo de una manera mucho más cómoda.
¿vale? Al final que, pues, por así decirlo, que tengáis en cuenta que se puede analizar tanto a través online o con la pantalla delante, o también algo que es muy cómodo y que yo recomiendo es que esa información os la descarguéis a vuestro ordenador y trabajéis sobre ella. Al final intentéis ver cada una de las variables, hacer comparativas, extraer subtotales, y al final es algo que va a ser muy interesante y os va a dar muchísima información para que luego esa información la podáis aplicar a vuestras campañas. Aquí veis cómo se muestra y cómo se puede descargar, incluso se puede enviar al mail, incluso se puede con diferentes formatos, es decir que al final es muy sencillo. Vale, una vez entremos en AdWords, vemos todos los datos, hemos elegido nuestros objetivos, las KPIs, tenemos todo claro, hemos descargado toda nuestra información dentro de un Excel. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener en cuenta esa presentación de datos, ¿vale? Tanto a nivel interno, para que nosotros lo tengamos muy claro, como a nivel externo, si tenemos que presentar esos datos a una tercera persona. Importante, es necesario presentar los datos de una manera clara y concisa, por eso al final es bastante absurdo tener muchísimas variables, muchísimas métricas, si no vamos a ser capaces al final de analizar en un golpe de vista qué es lo que ha mejorado, qué es lo que no ha mejorado. También presentar una evolución de la campaña, teniendo en cuenta un periodo, ¿vale? Esa evolución diaria, si a lo mejor vamos muy a detalle, esa evolución semanal y esa evolución mensual, ¿vale? También teniendo en cuenta al final cada uno de los elementos que componen la campaña, ya sea una evolución semanal de cada una de las campañas, ¿vale? Incluso una evolución semanal de la cuenta completa para verlo de manera global, así como ver una evolución semanal de las campañas y también de la cuenta, ¿vale? Algo que he comentado antes, mostrar las comparativas frente al periodo anterior, así como el mismo periodo en el año anterior. Es decir, no solamente compararlo, por ejemplo, estamos hablando de febrero, no solamente compararlo con el mes de enero, como me ha ido, ¿vale? Sino también compararlo con el mismo mes de febrero del año anterior. Al final, por estacionalidad, y teniendo en cuenta al final muchísimas variables, son datos que más o menos tienen que ser muy parecidos. Ahí tenemos que ver también qué es lo que hemos hecho en el mes de febrero del año pasado con respecto a este mes de febrero de este año, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta y que al final seamos muy ágiles a la hora de analizar cada uno de los datos, ¿vale? Y también marcar todas las campañas, ¿vale? Es decir, ver cómo están todas las campañas, y no solamente ver a nivel de cuentas, sino ver todas las campañas, ver todos los grupos, y ya me voy al siguiente punto, todos los anuncios y todas las keywords. Al final diréis, vale, tengo muchísima información, aunque ya he seleccionado los principales KPIs, las principales métricas, por eso al final es muy necesario tener muy ordenadas esas campañas y al final a partir de ahí ver cuáles son las que mejor funcionan, cuáles son las que no funcionan tan bien. Tener ordenados todos los grupos, algo muy importante, que lo he comentado siempre en los cursos, es la parte de la nomenclatura. Es muy importante ver todos los anuncios, ¿vale? Y ver también todas las keywords, aunque siempre de una manera ordenada, y tanto sobre todo la parte de keywords, al final marcar prioridad sobre cuáles son las que más volumen de impresiones tienen o las que más volumen de clics tienen. Una vez comentado eso, vamos a aterrizar esa presentación de datos, ¿vale? Aquí pues al final vamos a trabajar mucho con Excel, porque de cara a ver los datos es la mejor manera, por así decirlo, mucho más limpia. Aquí os pongo un ejemplo, hay tantos ejemplos como Account Manager pueda haber, o podemos gestionar campañas de SEM. Este que voy a mostrar aquí es muy sencillo. Por un lado tenemos una evolución mensual, donde vamos a mostrar a nivel de cuenta la evolución de nuestra cuenta y ver pues, las impresiones, si se ha mejorado, si no, ese CTR si ha aumentado, ese CPC si se ha inflacionado o nos ha bajado, esa inversión si nosotros la hemos mejorado, ver realmente si ha mejorado, y así como ese volumen de conversiones, si ya nosotros hemos determinado si son una por clic o muchas por clic, esa tasa de conversión,
ese valor medio de la venta, incluso ya datos de negocio o más orientados a la rentabilidad, como puede ser el ROI tanto por ciento o bien la rentabilidad del ROI en euros, es esa resta entre lo que he invertido, es lo que he ganado, perdón, lo que he ingresado menos lo que he invertido. ¿Vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta y que al final es aterrizar toda esa información en algo muy visual. Por otro lado, ya sabemos cómo ha evolucionado la cuenta y aquí es importante ver también cómo se presentan todas esas, por así decirlo, la evolución de la cuenta global a nivel mensual, ¿vale? Pero también la evolución de la cuenta a nivel semanal. Es decir, algo, por así decirlo, mucho más cercano. Al final, una optimización se puede ver a las 2 o 3 semanas, pero también se puede ver la semana siguiente, ¿vale? Y si vemos que a lo mejor un ratio baja muchísimo, ser capaces de ser ágiles de darnos cuenta, sin tener que llegar al dato mensual y, por así decirlo, tomar conciencia de ello y ser capaces de optimizar la campaña o por lo menos de analizar dónde puede estar fallando, ¿vale? Aquí muestro tanto la parte de semanas, se os des cuenta, como en un apartado abajo es el diferencial semanal, es decir, se ha mejorado. Aquí os animo a utilizar lo que son las condicionales de Excel para mostrar en verde aquello que va mejor o en rojo, es decir, ponernos learning o ponernos alertas que nos permitan tomar conciencia de lo que está pasando en nuestras campañas. Y otro elemento también muy importante y que se podría analizar a nivel semanal, si hablamos de un reporte semanal, son las campañas. Es decir, en la semana 1, la semana 2, cómo han funcionado cada una de las campañas, ¿vale? Ser capaces al final también de hacer filtros o hacer subtotales para ver, vale, semana 1, tengo tantas campañas. Tener por debajo, semana 2, tengo tantas campañas y ser capaces en un golpe de vista de ver, vale, esta campaña que funcionó muy bien esta primera semana, esta segunda no ha funcionado tan bien y poder, por así decirlo, tomar acciones o ver motivos por los cuales no ha funcionado tan bien. Y por eso al final es muy importante tener todo perfectamente ordenado, ¿vale? Al igual que campañas, y algo que sería casi repetitivo, tendríamos que tener tanto el dato de anuncios, ver cuáles son los anuncios que mejor funcionan, ¿vale? Ver cuáles son los anuncios que menos funcionan y a partir de ahí analizar tanto CTRs como tasas de conversión. Y por último, entrar en la parte de keywords, ¿vale? De determinar dentro de una columna campañas, ver todas las keywords de cada una de las campañas y ser capaces de analizar qué es lo que mejor me está funcionando y qué es lo que no me está funcionando tan bien, ¿vale? Al final, en la parte del Excel es muy importante que seáis muy ordenados, muy selectivos a la hora de descargar los datos y, por así decirlo, bastante ágiles a la hora de hacer filtros, hacer subtotales y ser capaces de tener todo el entorno perfectamente ordenado, ¿vale? Yo siempre lo comento, no es tener muchísima información, sino que la información que tengamos sea lo más valiosa posible, esté ordenada perfectamente y sobre todo nos permita al final tomar decisiones de optimización dentro de las campañas de SEM, ¿vale? Y eso es lo que... Si tienes alguna pregunta o alguna duda o algo a lo mejor no ha quedado del todo claro, pero encantado de aclararlo. Vale, pues muchas gracias, Ángel. Yo tengo una pregunta para los dos. Me ha sorprendido ahora, pensando en mi etapa de marketing manager, que tienes que reportar al director general, incluso a algún cliente, y bueno, pues usábamos, pues sí, muchas cifras, etcétera, y cuadros, pero también gráficos. Entonces os preguntaría a los dos, tanto en SEM como en SEO, si tienes que decirle a un cliente o a tu director general cómo ha ido una campaña, pero con un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico usarías y qué datos le mostrarías? Digamos así, como dices, de una manera clara y concisa. Claro.
empiezo yo si quieres, Ose, y Vale. me complemento, ¿vale? A ver, dentro de todo el tema de reporting, al final es algo muy importante, es saber a quién vas a reportar, ¿vale? Por un lado están los reporting interno para tenerlo todo muy claro, ¿vale? Hay otros reporting ya para clientes, lo que es necesario tenerlo mucho más mascado, y dentro de clientes, pues al final con quién vas a hablar. Si no hay información o no necesita la misma información a nivel de detalle un director de marketing, que a lo mejor el director de marketing online o la persona encargada de la gestión de las campañas SEM. Es decir, al final es muy importante tener en cuenta al final qué tipo de interlocutor va a recibir esa información, sobre todo porque al final un director general no vas a entrar a nivel de qué keyword me funciona mejor, al final que quiere ver el dato mucho más, entre comillas, bruto y mucho más sencillo. Entonces, por abreviar, a nivel de tráfico, sobre todo se va a trabajar mucho con gráficos de barras para ver la evolución de ese tráfico de impresiones, ¿vale? Dentro de ese tráfico de impresiones, sobre todo tanto el dato mensual, principalmente el dato mensual, ¿vale? O bimensual, incluso trimestral, y luego por otro lado a nivel de retorno se va a ver qué campañas, sobre todo gráficos de quesito que llamamos nosotros, qué campañas son las que más aportan a nivel de conversiones y cuáles son las campañas que a nivel de revenue también aportan más, ¿vale? Al final se relaciona todo lo que tiene que ver la inversión con, vale, invierto 5, pero es que a nivel de rentabilidad me está aportando el 30% y a nivel de revenue a lo mejor solamente me está aportando el 15%, ¿vale? Es decir, al final a nivel cliente sobre todo se va a trabajar muchísimo con gráfico, ¿vale? Y no tanto con tabla como podría ser al final el reporting a nivel interno o a nivel, por así decirlo, de la agencia con la persona o el manager de las campañas de SEO, ¿vale? Eso por mi lado. Ok. ¿Y tú, José María? Pues poco más que añadir, sí que resaltar lo que ya ha dicho Ángel de la importancia de saber tener presente a quién se le está reportando y que hay ciertos datos que pueden ser muy valiosos para un perfil determinado dentro de la empresa y que para otro no significan nada. Entonces siempre adaptar cada uno de los informes a quien vaya dirigido y después, si se trata, saber también de qué tipo de reporting se trata. Si lo que se hace es, por ejemplo, a un cliente que se tiene que, además de entregar el documento, explicarlo mediante una presentación, pues no incluyamos tablas, pongamos gráficos, pongamos cosas visuales que pueda entender fácilmente cuál es el estado que se ha hecho y a dónde vamos, lo que veíamos antes. Y si es un reporte para un perfil a lo mejor más técnico, ahí sí que podemos utilizar pues unas tablas en donde le podemos detallar con un nivel de precisión mucho más amplio qué es lo que tiene que hacer a nivel táctico. Entonces, sí, los gráficos, si es para presentar y si es para entregar a alguien que no sea, digamos, el que está ejecutando la estrategia y la táctica del proyecto, pues son totalmente recomendables. Ok. Pues nada, muchas gracias. Ángel, preguntaban en cuanto a la diapositiva que has mostrado de comparación de datos en AdWords, un pantallazo que has mostrado ahí que pone comparación de datos. No, a ver cómo se realiza realmente esa comparación. Es decir, ¿sacas datos de ahí y los llevas a Excel o ahí hay una herramienta para hacer comparación? Es decir, lo que hace en el momento que damos al apartado comparar, ¿vale? La diapositiva que os muestro, ¿vale? Os va, por así decirlo, a desplegar dentro de la herramienta de AdWords pues otras columnas que van a ir pues al lado de las impresiones, al lado de los clics, al lado del CTR, ¿vale? Si hay una cruz encima de ellas, se despliega y se puede ver la evolución, es decir, pues si ha sido más 5% o menos 3% cada una de las variables, ¿vale? Es algo, vamos, es muy interesante, es relativamente nuevo, es muy útil y sobre todo es muy útil para
no a lo mejor para comparar un pequeño periodo, porque al final la comparación es bastante limitada, pero sí para comparar periodos más grandes dentro de la herramienta de AdWords, ¿vale? Sí es importante al final que vosotros también lo tengáis en la parte de Excel, incluso se podría descargar dentro de la parte de Excel. Vale. El término comparar en sí mismo no lo veo, aparece... Sí, si lo veis, pone comparar, lo veis aquí. Ah, vale. Ok, perdona, estaba buscando en todas las pestañas que hay por ahí. Es decir, nosotros cogemos, esto lo tenemos que habilitar desde, entramos en la configuración del periodo de tiempo que estamos viendo, aparecen todas las posibilidades de personalizada, bueno, le damos a comparar y va a aparecer otro desplegable un poco más limitado, donde va a aparecer pues periodo personal, el mismo periodo del mes pasado, es decir, que al final varias alternativas. ¿Vale? De acuerdo. Es decir, dentro de AdWords es muy visual. Si al final nos da idea de cómo ha evolucionado. Vale. Bueno, de cara a reporting, a ver, dicen si en AdWords tú pones una keyword con un volumen de búsqueda bajo en concordancia amplia, a lo largo del tiempo, pues bueno, irá generando una serie de combinaciones que te llevan a la página web, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber las combinaciones que mejor que más tráfico te han traído a la web? A ver, dentro de concordancia amplia, si entramos dentro de palabras clave, ¿vale? Incluso, ya, si queréis entrar dentro de la herramienta de AdWords. Sobre todo porque lo vais a ver mucho más claro. Pues para ver eso es simplemente entrar dentro del apartado palabras clave. Le damos a más información y le damos a todos. ¿Vale? Si le damos a todos, al final, teniendo en cuenta que hemos tenido esa keyword en concordancia amplia, va a aparecer todos los términos de búsqueda por los cuales les ha mostrado nuestro anuncio. ¿Vale? A partir de ahí ya, si os dais cuenta, tenemos también información de clics, impresiones, CTR, CPC medio, bueno, bastante información. Entonces al final es muy útil para bien excluir aquellas que nos generen un volumen de clics muy alto y por supuesto un volumen de coste alto y no convierta correctamente, y aquellas que a lo mejor nosotros no entendíamos a priori que pudieran funcionar, también podemos incorporarlas dentro de nuestra campaña. Vale. Preguntan a ver si suele haber diferencias entre los datos de AdWords y de Analytics, sobre todo de cara a las conversiones y a su valor. Si hay diferencias, está recogiendo Google AdWords, ¿vale? Lo que recoge a Analytics, ¿vale? Al final son dos maneras diferentes de recoger la información, ¿vale? Entonces siempre hay alguna diferencia. Vale. No sé si por la parte de SEO, pues José María quiere decir algo. No, simplemente que nada, es que supongo que además eso, las diferencias de datos que ofrece Analytics y AdWords, porque cuando preguntó Ángel no le había entendido bien, por eso de que está escuchando por debajo. Vale, Ángel, ¿puedes repetir un poquito más alto? Sí, a ver, lo que yo comento es que al final es normal que haya diferencias entre la herramienta de AdWords y la herramienta de Analytics porque se recogen los datos de maneras diferentes. ¿Vale? Entonces es necesario, es normal que haya diferencias. También en conversiones y el valor. Claro, es decir, al final, incluso a nivel de Analytics se pueden determinar una serie de objetivos. Vale, a ver, lo recomendable es determinar una serie de objetivos.
¿vale? Dentro de Analytics, ¿vale? Independientemente de las conversiones que por así decirlo se definan dentro de la parte de AdWords. Vale. Bueno, yo creo que antes has explicado el tema de la palabra amplia. Decían que era de cara, pues bueno, a ver, por ejemplo, si tú pones la palabra chocolate en concordancia amplia, saber si había hecho más clic en chocolate negro o en blanco o en bajo en azúcar, etcétera. Haciendo lo que has dicho tú, pues te aparecería, ¿no? Eso es. Vale. A ver, más tema de reporting. Yo sí que quería hacer una puntualización Sí. respecto a un poco relacionado con una de las preguntas que hubo y especialmente en SEO, donde los datos son un poco más abstractos, como el tema de autoridad de dominio y cosas así, o enlaces entrantes. Entonces, si en algún momento hemos de reportar ese tipo de información a un cliente o a alguien que no es técnico directamente vinculado con marketing online, siempre hemos de incluir una referencia. Es decir, pues si tiene 5.000 enlaces entrantes, ¿eso es bueno o es malo? A priori no se sabe. Entonces, pues hemos de dar un valor de referencia, bien sea pues nuestra experiencia o un valor comparado, por ejemplo, con la competencia. Entonces, así sí que es mucho más representativo para esa persona que va a recibir esa información. No simplemente soltar el dato bruto sin establecer un marco comparativo. Voy a abrir el micrófono otra vez a Miguel, a ver quién me ha levantado la mano. A ver, un segundito. Vale, te oímos, Miguel. Hola, Ángel, buenas. Vamos a ver, mira, es una pregunta un poco hacia los dos, tanto hacia Ángel como hacia Xavi, ¿no? O José María. Vale, disculpa. Vamos a ver. Normalmente, ¿cuál es la mejor manera de explicar la siguiente situación? Se produce un aumento de clics, ¿verdad?, a nivel de campaña de SEM, pero a nivel de posicionamiento de la página se produce un retroceso en posicionamiento, tanto a nivel nacional, digamos. ¿Cómo se le explica eso a un cliente? Aparte de que haya una estacionalidad o que haya habido otro tipo de agentes externos, como mejor más que la estacionalidad del producto, pues un mes, por ejemplo, como puede ser las Navidades o una Semana Santa, donde quieras o no, hay una semana que te limita muchísimo porque el volumen de ventas disminuye. Efectos que sean contrataciones de hoteles, digamos, ¿no? Pero a nivel de venta de productos, por ejemplo, de venta de ordenadores, por decir algo, o de consolas o videojuegos, en una Semana Santa ahí hay unos días extras en los que, digamos, puede haber menos tráfico y que podía afectar a una campaña. La pregunta básica es eso: ¿cómo se le explica el que se han producido un aumento de las visitas, pero su página ha retrocedido a nivel de posicionamiento? Respondo yo. Estamos hablando de una situación en donde hay una campaña de AdWords o sin campaña de AdWords. Se crea una campaña de AdWords y la página del cliente tiene un posicionamiento, se ha creado una campaña de AdWords y se observa que ha habido un aumento de los clics de AdWords, ha generado un mayor volumen de tráfico, pero la página a nivel de posicionamiento retrocede. Vale. Digamos que hay un volumen de tráfico hacia esa página y aunque exista, por una parte, aunque exista un mayor volumen de clics, eso no va a influir en el posicionamiento. El posicionamiento es independiente en gran medida del tráfico que recibe la página, por lo cual si se ha hecho alguna modificación en el sitio, se puede ocasionar esa pérdida de posicionamiento. A su vez, si hay un volumen de usuarios que están buscando sobre un tema determinado, por el nombre de la empresa, del cliente, ellos no van a encontrar el resultado SEO, van a encontrar el resultado en AdWords, en las campañas publicitarias, con lo cual entran por
por el anuncio, en vez de entrar por donde entraban a lo mejor antes, que era el resultado orgánico. Entonces, de ahí que, debido a esa pérdida de posicionamiento, ese tráfico que se venía generando se deriva hacia los anuncios de AdWords. Sí, a ver, yo por ejemplo, por mi parte, al final hay que tener en cuenta, al final son dos elementos totalmente independientes, es decir, no significa que por muchísimo tráfico que te esté generando la campaña de AdWords te vaya a afectar sobre lo que comenta Sose, que al final el posicionamiento de la web, el posicionamiento por determinadas keywords va por otro lado, ¿vale? Entonces al final, de cara a explicación, Miguel, con lo que tú comentas, por así decirlo, te dejé explicarlo de manera independiente. Por un lado está la gestión de esa campaña SEM, temas de estacionalidad, temas de presupuesto, etc. Y por otro lado, al final está, y si no sé ahí me puedes corregir, otra serie de incidencias que pueden estar pasando con temas de posicionamiento orgánico. No tiene nada que ver con la parte de AdWords. Una pregunta siguiendo con esto. Cuando haces una campaña, tú creas una landing, el hecho de crear una landing no te puede afectar al posicionamiento. Quiero decir que igual tienes tú bien posicionada una página de tu web por una palabra, haces la campaña con esta landing y efectivamente te desvía tráfico hacia la campaña, no y te quita tráfico de puede natural, quitar tráfico. Digamos. Sí, puede quitar tráfico natural, evidentemente, porque va a haber usuarios que cliquen sobre el anuncio, pero lo que no va a influir es en el posicionamiento. Ok, porque aparecer va a aparecer igual. Exacto, a no ser que se haya manejado algún tipo de factor, digamos, de posicionamiento, pues que se ha quitado algún título, se ha modificado el contenido de la página y ha perdido posicionamiento, pero tiene que ser algo externo a la campaña de AdWords, no tiene nada que ver. Con lo cual, la campaña de AdWords influya en el posicionamiento. Entonces, digamos que si tú creas una landing específica para una campaña, es mejor no indexarla. Depende un poco cómo sea esa landing. Si es una landing si te está duplicando, digamos. Claro, podemos trabajar, por ejemplo, con un escenario en donde tenemos un producto determinado y explicamos perfectamente ese producto, pues las características, ventajas, soluciones, tal. Eso sí que es interesante que se indexe, porque es donde está realmente el contenido, y después para la campaña, por ejemplo, crear una landing más específica a la hora de convertir a ese usuario que ha llegado ahí, pues simplemente con una breve descripción e intentando que rellene un formulario, que nos llame para tener un lead potencial de que después sea cliente. Pero se da el caso ese de que realmente merezca la pena no indexar. Claro. O sea, en el robots decirle, estas páginas landings, estas no me las indexes. Claro, en ese caso, esa página que está más orientada a convertir a ese cliente, ese posible cliente que ha llegado por SEM, que además ahí me estoy metiendo un poco en el terreno de Ángel, pero sí que creo que se podría optimizar más a nivel de mejorar el quality score de la landing y quitarla del buscador, o sea, de la indexación del buscador para que no sea contenido duplicado. Y dejar la otra que sí que indexe, que es la que realmente tiene toda la información, todo el contenido y que va a ser mucho más relevante a la hora de ser indexada. Ok. ¿Tú, Ángel, lo ves parecido? Sí, eso se lo ha explicado muy bien. Al final esa es la clave. Pero lo único que sí es importante al final tomar ambos elementos como totalmente independientes. Es decir, que no significa que generando más tráfico de SEM posiciono más en la parte de orgánico y al revés. Eso debe tenerlo claro. Bueno, pues vamos ya con las últimas preguntas. Hay un par que no están así relacionadas con el tema reporting, entonces bueno, las vamos a dejar ahí. Y me preguntan, bueno, en Analytics, cuando vas a la parte de adquisición de AdWords, para ver las keywords orgánicas y las de pago, por las que han accedido a la web, en la parte de pago a veces pone
un total de visitas con la keyword not set. Entonces preguntan a ver qué está fallando ahí. Cuando pone la keyword not set, o sea que no se ha puesto ninguna keyword. Realmente lo que está apareciendo es que el sistema no determina con qué keywords ha entrado. Simplemente eso. Y nada, preguntaban sobre este tema de not set, a ver si había alguna opción de AdWords o Analytics para paliar. Lo que sí hay que hacer siempre para que toda la parte de AdWords salga correctamente es vincular perfectamente la cuenta de AdWords con la cuenta de Analytics. ¿Vale? Eso es, por así decirlo, la condición sine qua non para que al final todos los datos de AdWords se registren correctamente en Analytics. ¿Vale? A partir de ahí ya habría que ver la casuística o el problema que puede estar ocurriendo. ¿Vale? Pero al final es importante y es necesario esa vinculación. ¿Vale? Sea con el etiquetado automático o sea con el etiquetado incluso manual. Se te oye fatal, Ángel. Has dicho que lo que es fundamental es vincular AdWords con Analytics, ¿no? Eso es. Sí. Vale. Nada, vamos fatal y el sonido no acompaña. Bueno, de todas maneras está casi todo contestado. Ya os comento que hay por ahí un par de preguntas, pero que no tienen que ver con el tema reporting. Y bueno, que si acaso las trataremos en otros webinars. Y nada, pues bueno, yo os agradezco que hayáis estado esta tarde, sobre todo tú, José María, allí. Bueno, ¿allí qué hora es? ¿La 1, las 2? No, son las 5 ahora mismo. ¿Las 5? Ah, Sí. vale, pensaba que era antes. Y nada, más que nada por estar ahí también sin el aire acondicionado, sufriendo un poco. Pero bueno, nosotros estamos aquí con, ciudades nevando, ya sabes. Y nada, Ángel, pues muchas gracias a ti también. Después de la jornada de trabajo, pues estar aquí con nosotros contándonos todo esto. Y bueno, pues os emplazamos como siempre, pues bueno, a que si queréis mejorar el tema de marketing de buscadores, bueno, muchos de vosotros ya habéis hecho el curso bien de SEO, de SEM o los dos juntos, el de marketing de buscadores. Tenéis aquí toda la información sobre el curso y bueno, pues ya sabéis que Ángel Casquero pues es nuestro experto tutor de SEM y José María Cid de SEO. Con Ángel incluso ya hemos hecho un curso de SEM avanzado que vamos a intentar hacerlo también en marzo para los que estéis interesados, y con José María Cid también vamos a trabajar uno de SEO avanzado más centrado en el tema del link building, por supuesto todo eso, gestión de contenidos, etcétera, pero vamos, link building, generación de enlaces para mejorar el posicionamiento. Y nada, pues sin más, vamos, yo os agradezco mucho que habéis estado esta tarde. Cualquier cosa, pues bueno, tenéis ahí nuestros datos. Aquí tenéis lo que son los vínculos, pues bueno, por un lado a las redes sociales de Tedosomedia, los vínculos a nuestras redes sociales de Secon. Estas diapositivas, esta presentación, la compartiremos en SlideShare. Y bueno, pues nosotros encantados de que la compartáis con vuestros contactos si os ha parecido interesante. Y bueno, la grabación pues también la editaremos esta vez más todavía para subir sobre todo la voz de Ángel que se oye ahí muy lejana. Y bueno, pues nada, agradeceros de nuevo pues eso, vuestra asistencia. Y bueno, si vemos alguna pregunta por ahí interesante, la enviaremos, y que se ha quedado en el tintero, pues la mandaremos a los expertos y os contestaremos a cada uno. Y sin más, pues bueno, si queréis despediros, comentar algo, Ángel y José María, pues cerramos la sesión con vosotros. Por mi parte, lo primero, disculpa porque el sonido ha sido una pelea durante toda la conferencia, y nada, que cualquier cosa que ponemos en la red o cualquiera de los cursos de Secon. Nada, por mi parte, agradecer a todos la asistencia y también espero veros en los cursos y en posteriores webinars que se organicen para avanzar en todo el tema SEO y SEM. Pues muchas gracias a todos. En la siguiente sesión
pues veremos algún otro tema interesante o alguna novedad que haya habido. Y bueno, a los que estéis interesados en los cursos, nos veremos ahí en nuestro sitio e-learning. Y a vosotros, José María y Ángel, pues os veo dentro de los cursos en Moodle. Muchas gracias y hasta la próxima.